Cuando pienso en el mundo como un mal chiste, inmediatamente se me viene a la mente la figura de Arthur Schopenhauer, filósofo alemán conocido como el padre del pesimismo. Arthur Schopenhauer nació el 22 de febrero de 1788 en la ciudad de Danzig, hoy en día la ciudad de Gans. Su padre era un comerciante, su madre una mujer de letras. Como el comercio del padre de Schopenhauer iba relativamente bien, constantemente se mudaba de lugar en lugar. El joven Arthur tuvo que mudarse a la edad de 10 años con una familia de un amigo de su padre en Le Havre, Francia, para aprender francés. A los 15 años emprendió un viaje de 2 años con la familia a toda Europa. En Londres aprendió de las buenas obras de teatro y el idioma inglés en una escuela de Wimbledon. En 1803, pocos espacios tenían permitido ejecutar obras de teatro originales. Por ejemplo, los hermanos John Philip Kemble y Sarah Siddons realizaron Macbeth, Hamlet, Coriolano, Otelo y El Rey Lear, todas de William Shakespeare. Pero no todo fue una creciente y acumulativa experiencia de los estudios dentro de un ambiente intelectual. También tocó caminar bajo las cenizas que estaban dejando las guerras napoleónicas. Después de ese recorrido, su padre decidió que Schopenhauer seguiría su camino en los negocios, por lo que dejó a Arthur como aprendiz en un negocio de Hamburgo. El 20 de abril de 1805, el padre del filósofo decidió subirse al techo de un almacén y bajar de él sin usar las escaleras, llegando al suelo sin vida. Quizá realizó esta acción por melancolía, que hoy en día la llamaríamos depresión. En la familia paterna de los Schopenhauer, la abuela de Arthur era diagnosticada como loca. Posiblemente el padre tenía problemas mentales, algo que no padecía, según los biógrafos, Arthur Schopenhauer. Con la pérdida del padre, la madre, su hija y Schopenhauer se instalaron en un lugar de Weimar, una cuna de intelectuales del siglo XIX. Ahí residían, por ejemplo, Johann Wolfgang von Goethe, Friedrich Schiller o Johann Gottfried Herder. Su madre era particularmente conocida por los salones literarios, a los que asistían Goethe o Christoph Bielat, por mencionar unos cuantos. La distancia entre su madre y Arthur era recíproca. La criticaba por todo y envidiaba su notable éxito en el mundo literario. Fue un alivio para la familia que en 1809 Arthur decidiera ir a estudiar medicina en la Universidad de Göttingen. Estudió medicina, pero luego se decidió por la filosofía, donde conoció a Platón y Kant. Este último tuvo mucha influencia en su pensamiento. Además, sintió decepción por la filosofía moderna de Hegel. En 1811 se trasladó a Berlín para estudiar filosofía con Fichte, uno de los padres del idealismo alemán. Se decantó por la oscuridad del autor, cosa que le desagradaba a los pensadores alemanes, por lo que estaba decidido a ser un autor con claridad. En 1812 escribió su tesis doctoral sobre la cuádruple raíz del principio de razón suficiente, la cual consiste en gran medida en la exploración kantiana de los 4 tipos de relación causal y efecto: lógica, física, matemática y moral. El principio de razón suficiente es la razón de que una cosa sea así y no de otra manera, el cual es estudiado a partir de los 4 ejes mencionados. En su estancia en Weimar, aprovechó los salones literarios que organizó su madre para conocer y platicar con Goethe. Platicó seriamente con él para profundizar en una teoría de los colores, cosa que llevó a cabo Goethe de manera individual. Años después, Arthur se mudó a Dresde, lugar donde escribió El mundo como voluntad y representación. El mundo es visto como una mera sucesión de fenómenos. Todo fenómeno descansa en una voluntad universal. Para Schopenhauer, la única forma para conocer la voluntad es a partir de la introspección. Solo en el ser interno de cada persona y en su existencia en la vida fenoménica. El mundo es el origen del sufrimiento. Constantemente hace mención de la hipocresía humana y el egoísmo que está en prácticamente toda actividad. La manera para escapar de este mundo es el retiro a un ascetismo estoico. Cabe aclarar que Schopenhauer tuvo una influencia de la filosofía hinduista y del budismo. Por ello toma este camino hacia el estoicismo. Schopenhauer pensó en alcanzar la fama tras la publicación de su obra cúspide, pero no fue así.
Su primera edición fue utilizada para reciclar papel, a lo que alguna vez comentó: ¿se sentiría halagado un músico por los aplausos de una audiencia si supiera que casi todos eran sordos? En 1820 consiguió un puesto de Privatdozent en la Universidad de Berlín, donde Hegel también enseñaba. Lamentablemente, Schopenhauer creyó competir contra una figura de autoridad alemana y colocó sus clases a la misma hora de Hegel, lo que ocasionó que su salón estuviera completamente vacío. En una ocasión, Schopenhauer estaba emocionado por una cita que iba a tener. Sus pensamientos fueron interrumpidos por Frau Market, una costurera de 45 años, vecina suya. Se la pasaba hablando con unos amigos suyos. Schopenhauer exigió que guardara silencio. Ella se negó a hacerle caso y él la sacudió. Al principio fueron a juicio por 20 taleros. Marquette se enteró de la fortuna de Arthur y apeló a otro juicio, argumentando heridas severas. Schopenhauer perdió el caso, debía pagar 15 taleros cada trimestre hasta su mejoría, que tardó casualmente 20 años tras su muerte. Arthur escribió en su diario: la vieja muere, desaparece la carga. Años después de su rivalidad con Hegel, había fallecido en 1831, se mudó a Frankfurt. Se levantaba tarde, tomaba café, se ponía a leer durante 3 horas, tocaba la flauta y salía a dar un paseo con Atma, su mascota. En la noche leía mientras los demás dormían. A sus 63 años de edad, publica Parerga y Paralipomena, del latín Adornos y omisiones, una serie de aforismos menores. Sus comentarios hacia las mujeres son totalmente previsibles e inaceptables. Difícilmente podía ser considerada una obra filosófica, pero fue la obra que lo catapultó a la fama de la noche a la mañana. Arthur Schopenhauer disfrutó de la fama que tanto anhelaba, hasta el día de su muerte, el 21 de septiembre de 1860.